no está en patología funcionando, porque a veces con patología no funciona todo el día, entonces lo pueden dejar en refrigeración. Los refrigeradores de los laboratorios, sí, es laboratorio, ya sea laboratorio clínico, pueden ayudarles a guardar las muestras mientras después acceden a patología, pero nunca la dejen en el locker, porque el locker no tiene refrigerador. Y si tuviese refrigerador, no es para muestras, ¿sí? De pronto es para guardar algún alimento, pero y nunca se guardan alimentos en el sitio donde se guardan muestras. Entonces, por ahí va haciendo cosas como esas. Bueno, entonces ya vimos ese tipo de citología, la exfoliativa, que es muy frecuente. Este es el otro tipo de citología, la citología que se llama la citología por aspiración con aguja fina, ¿sí? Entonces, la aspiración con aguja fina tiene la característica que ella va a que ella algunos la llaman BACAF, ¿sí? Pero no la vamos a llamar así, ¿sí? Porque miren que BACAF, que es el término con que algunos la suelen mencionar. ¿Alguien ha escuchado qué es BACAF? Este término BACAF. Doctor, Sí. yo he escuchado que esa es una toma, como una muestra de esputo, si no estoy mal. Mm, no Profe, diré. no es un tipo de biopsia que se hace? Miren. Bueno. A ver, ¿quién más tiene opciones? A ver, cuéntenme. Yo, profe, pues yo la consulté y dice que es una biopsia por aspiración con aguja fina. Eso significa. Listo, ¿sí? Pero yo les digo, biopsia con aspiración con aguja fina, ¿sí? Entonces no sería citología, sería biopsia, ¿o no? ¿Cierto? Si yo le digo biopsia por aspiración con aguja fina, pues es biopsia, no es citología, ¿sí? Es tejido, y aquí no estamos sacando tejido. Entonces, por eso nosotros decimos, a este término ya no lo manejamos así, sino que le quitamos ese de biopsia, porque realmente el término de biopsia no es lo que realmente estamos haciendo aquí. Aquí lo que estamos haciendo es aspiración con aguja fina, ¿sí? Entonces, ese aquí, esta B, se la quitamos y nos queda un acá. Sí, creo que vamos a adelgazar un poquito como para medio tratar de mostrarles que quitamos la B. ¿Sí? Entonces ya no se llama backup, sino que se llama acá. Agrandemos un poquito el texto para que así nos demos cuenta qué fue lo que se hizo. Quitamos esto porque esta no es biopsia. Esta es. Puede que algunos colegas de pronto aún la estén manejando, pero el término más real es aspiración con aguja fina. ¿Sí? Bueno, hasta ahí de pronto pues ya queda clara esa parte, ¿cierto? Aspiración con aguja fina. Otro evento interesante de esto es que como dice aguja fina, hay que aclarar también algo aquí, ¿sí? Dice que es aguja fina. ¿A qué se refiere cuando dice fina? ¿Será que es de oro la aguja? Es Delgada. Muy bien, es más delgada. Es más delgada. Normalmente, ¿cuál es el calibre de la aguja que nosotros utilizamos para las inyecciones normales? La verde. ¿16 de pronto?
¿Para quién más? ¿Quién conoce? Porque yo creo que todos hemos tenido que, o nos han aplicado una inyección y de pronto también las hemos tenido que aplicar. O mínimo la hemos visto. ¿Qué calibre es? 2024, doctor. Generalmente es calibre más o menos el 21. La 20 es amarilla, la 16 es rosada, eso viene por colores. Y la que nosotros vamos a utilizar, miren, si la 20, ¿alguno de ustedes ha donado sangre? Sí, doctor. ¿Y se han dado cuenta la aguja que les colocan? Sí, doctor. ¿Es una aguja que delgadita o gruesa? Es grueso. Más o menos es casi, creo que es el 16 o 14. Entonces dice, si 16 o 14 es esa aguja gruesa y la que nos colocan las inyecciones es 21, entonces ya sabemos qué es lo que quiere decir, que a medida que aumenta el número, ¿qué quiere decir? Que disminuye el grosor de la aguja. Exactamente. La aguja que más o menos se utiliza y que tratamos de que la utilicen es más o menos la 24, ¿sí? ¿Por qué tanto detalle y tanta insistencia en el grosor de la aguja? Es por lo siguiente. Cuando usted va a hacer un procedimiento, le dice al paciente, vamos a hacerle una aspiración con aguja fina. Entonces al señor paciente hay que explicarle. No se olvide, hay que explicarle y hasta donde sea posible y al nivel en el que él nos entienda, ¿sí? A veces yo veo que algunos colegas empiezan a explicarle, pero le explican en términos más extraños. El pobre paciente queda loco. No, explíquenle bien qué es lo que se le va a hacer. Sí, le dice, señor paciente, le vamos a hacer. Dice, le voy a hacer una CAF, está listo y ya. No, ¿qué le voy a hacer? Ese procedimiento es que le vamos a hacer un pinchazo por decir, en tiroides. Entonces, explíquele eso. ¿Qué tal? Le voy a hacer una aspiración con aguja fina y el paciente todo fresco y de un rato para otro yo salgo con una aguja y me le tiro al cuello. No, pues, el pobre paciente se asusta. Dice. Pues usted ya le explico, le dijo, no, esto consiste en lo siguiente. Sí, en qué vamos a hacer, vamos a tomar a través de una aguja, una muestra de su glándula tiroides, que es la que está, pues sospechamos que está enferma y queremos confirmar. Entonces, ahí ya usted le explica. Y esto el paciente, créame que no va a ser tan complicado. Dice, no, es que no entendí. No, ya le dice eso, ¿sí? Luego, listo. Entonces ya lo prepara, le prepara los elementos, dice cómo va a ser la situación, ¿sí? Todo esto lo deja bien preparado, bien. Sí, bueno, ahorita miramos todo lo demás. Aquí, en estos casos, muchos de los pacientes nos van a preguntar algo y que probablemente todos preguntaríamos si nos van a hacer un procedimiento. ¿Sí? Si yo le digo, le voy a hacer un procedimiento X, no sabemos qué procedimiento. A usted, a alguno de ustedes, ¿qué es lo que me preguntaría? Pues yo le preguntaría que si el procedimiento duele. Exactamente. Esa es la principal angustia. ¿Duele o no duele? ¿Cierto? Porque cuando uno dice que no duele, como que se tranquiliza un poco. Pero dice, no, si duele. Ah, si se molesta un poco, bueno, listo. Entonces, usted le va a decir, es que le va a hacer un pinchazo, entonces le va a doler. ¿Sí? Muchas veces nos pueden decir, vea, ¿y será que me coloca anestesia? Entonces, usted podría explicarle lo siguiente, si vea, como se va a hacer un pinchazo y los pinchazos, si usted dice, le voy a colocar anestesia, para colocar anestesia también tengo que hacer un pinchazo. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es un pinchazo, la anestesia es un pinchazo, da lo mismo. ¿Sí? Y fuera de eso, el anestésico cuando entra en el tejido conectivo, arde. Duele un poco más, duele un poquito adicional. Entonces, acá le va a doler y le va a arder si le coloca anestesia.
Lógico, sí, después sé que no le va a doler, pero acá solamente le va a doler eso y no más. Entonces, si nos ponemos a hacerle como si fuera una ecuación matemática, pues sale ganando usted si nomás le hacemos el pinchazo del procedimiento y nada más. ¿Sí? Entonces, es como la recomendación que nosotros tratamos en este caso, de que, por favor, ustedes traten de comentarles al paciente. Es, por ejemplo, hagan la siguiente, ¿qué se podría decir? Háganle el siguiente comentario. Díganle, ustedes, como pacientes, si les han tomado una muestra de sangre, ¿cierto? Yo creo que ninguno puede decir que no. Todos nos han tomado muestras de sangre, ¿sí? Y cuando nos han tomado esas muestras hay un pinchazo. La pregunta que les hago, ¿alguna vez cuando le van a tomar la muestra de sangre, que es un pinchazo, le han colocado anestesia? ¿Qué han visto? No, No, doctor. queda la misma cosa, ¿cierto? Un pinchazo para anestesia, yo, no, pues ya está, duele más colocar anestesia. Si el pinchazo son muchos pinchazos, y si no es pinchazo, si es que usted va a utilizar un elemento cortante, un bisturí, ahí sí la cosa cambia. Ahí sí el estímulo doloroso va a ser mucho mayor. Entonces, mejor, ¿no? Por ejemplo, si usted dice, voy a coger unos puntos, no, pues como va a coger muchos puntos y cada punto es un pinchazo, eso duele, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener en cuenta y qué es el procedimiento y explicarlo. Entonces, ya con eso, le puede agregar otra cosa al paciente. Le puede decir, vea, señor paciente, ya le expliqué que no se coloca anestesia por eso, ¿sí? Ya le expliqué que esto va a ser como cuando se toma una muestra de sangre en la vena. Y hay algo más, esta F es de fino, de delgado. Si a usted le duele que le coloque, que le tome una muestra de sangre, si dice, no, no me duele mucho cuando me toma una muestra de sangre, pues esta aguja va a ser más delgada, le va a doler menos todavía. ¿Sí? Entonces, estos elementos, estos dos fases de preparar y explicar le van a ayudar a usted para que posteriormente le quede más fácil las otras, ¿sí? Eso es lo que yo hago con el paciente, esta parte. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar como un poquito medio separado para que se dé cuenta que esto es lo que con el paciente estamos trabajando, ¿sí? Espérense que estoy mirando aquí un recuadro para colocárselos. Es que aquí hay, a veces aparece un recuadro amarillo en la pantalla y no me deja. ¿Sí? Entonces, parece así. A veces apareció esa cosa. Mientras tanto, voy a coger este recuadro. Entonces, miren, esto. ¿Sí? Le vamos a explicar al paciente. Esperamos que no se vaya a demorar mucho en explicarle, pero que el paciente nos entienda la gran parte de eso. Luego, si ya viene el procedimiento, ¿sí? Y veámoslo acá. ¿En qué consiste ese procedimiento? Aquí dibujé una lesión, ¿sí? Aunque creo que mejor me queda es quitar esta lesión y dibujarla en forma como si la lesión estuviese en aquí está va a ser, ¿sí? Una lesión así, ¿verdad? Algo así. Tratando de mostrar que lo que está dentro es los bordes de la lesión, ¿sí? Por eso, como está dentro, siempre algo que está de esa manera, lo sabemos pintar en forma de, o sea, de forma intermitente o discontinua, ¿sí? Bueno, algo así quedó más o menos, ¿no? Bueno, digamos que eso ya quedó ahí como, o sea, este está dentro de la lesión,
digamos que nombra toda la lesión, si no usted dice, bueno, es la tiroides, si alguien de pronto todavía no lo ha reconocido, este es el mentón del paciente, este es el mentón, esto por aquí iría la laringe, y esta es la tiroides, que está crecida. Entonces, cuando uno hace un procedimiento como esto, siempre recordar que tiene que hacer esto. Primero, ya sabemos que está aquí la lesión, ¿sí? Usted dice, listo, y probablemente usted dice, yo la siento la lesión cuando yo palpo. Y de pronto dice, no, ahí se siente que todo esto es como más o menos igual, pero dentro de eso se ve una lesión. O sea, se siente una lesión, se siente como una bolita. Entonces, miren que en esos casos, uno lo que tiene que hacer es esto, ¿sí? Uno plantea situaciones como la siguiente. Por ejemplo, uno dice, no, voy a tratar de dibujar aquí esto. Uno dice, voy a sujetar la lesión. Y la voy a sujetar con mis dedos. Entonces, pintemos esto, aumentémosle un poquito el grosor a la... No, esto no era. Entonces, se controla la forma. Aumentemos un poquito el grosor. Que ese podría ser nuestro dedo, ¿no? Que les falta dibujarle algo más. La uña. Dibujemos la uña de este dedo. Bueno, muy larga. Entonces, le dibujamos un poquito allí. O sea, ¿qué es lo que quiero demostrarles aquí? Que cuando usted va a hacer este procedimiento, quedó muy torcida esa uña, pero digamos que fuera una uña, ¿no? Entonces, la idea es que usted sostiene esta desde afuera. La sostiene, tiene no la coloquemos aquí. Y usted ingresa esta aguja, que la podemos hacer más larga, hasta allí, ¿sí? Y la introduce en esta zona. El procedimiento se llama aspiración con aguja fina. O sea, no es solamente chuzarla, también hay que aspirar, ¿sí? Entonces, aquí el problema, ¿cuál es? Usted tiene con una mano, está sosteniendo la lesión. Con la otra mano sostiene la jeringa. Y ahora dice, pero me toca aspirar. ¿Cómo aspiro? Si la una mano está aquí y la otra está por acá. Dice, ¿con qué muevo el émbolo? Algunos dirán, no, pues con la boca. No, pues la boca no lo va a hacer. ¿Sí? No tenemos tres manos. Entonces, lo que sucede es esto. Cuando se hace un procedimiento como estos, se utiliza un aparato que es así como este. Este aparato sostiene la aguja, perdón, sostiene la jeringa, pero también da la posibilidad de mover el émbolo. Usted lo puede desplazar y puede hacer la aspiración y así deja libre la otra mano para que sea la mano la que esté sujetando. Sí, entonces usted de esa manera puede aspirar, sujeta aquí y con ese aparato hace el proceso de aspiración. ¿Alguna vez ustedes han, yo creo que todos, pero algunos pueden decir que no, alguna vez han cogido con una jeringa, han tomado una papa, la han inyectado, la han chuzado con la jeringa y han aspirado? ¿Qué ha sucedido en ese momento? ¿Qué han visto? Se sale el pedacito de la papa. O sea, usted aspira y la jeringa queda llena de papa. No, Ujú. ¿Cierto que no queda llena? ¿Cierto? Que queda casi, se puede decir, vacía, ¿no?
¿sí? Aunque diga, lo único que podría hacer es si estuviera chamolo, pero si la papa está cruda, no va a salir, ¿sí? Se va a quedar eso allí. Entonces, las lesiones a las cuales les vamos a hacer este procedimiento son lesiones sólidas, las que vamos a aspirar y vamos a hacer ese procedimiento. Y no espere usted que al aspirar se llene esto de tiroides, ¿sí? O de la lesión. Uy, se llenó todo esto de tiroides. No, no va a suceder. Y cierto, si alguien no ha hecho el experimento, si alguien no ha inyectado y aspirado una papa, le recomiendo, consígase una jeringa, hágalo y así quema la etapa de chuzar una papa, ¿sí? Entonces, mire, lo que sucede es que aquí hacemos un vacío, pero no va a quedar tan insignificante. A veces nos dicen, no, pero entonces no se llenó nada, de nada me sirvió hacer eso. Bien, cuando aspiramos aquí, en esta parte, en esta punta, ¿sí? Voy a dibujar voy a utilizar una flecha aquí, pintémosla de un color más visible, verde, a la flecha. Sí, entonces, decimos, vamos a tomar aquí, sí, vamos a aspirar desde aquí y las células vienen por la jeringa, por la aguja y se van a quedar y algunas de ellas van a quedar solamente en este extremo, aquí, como quien diría, en un pequeño punto allí. A veces lo voy a tratar de dibujar porque es muy pequeño, es un puntito, pero súper pequeño, ¿sí? Se dice, no, pues no se llenó de papa, no se llenó de tiroides la jeringa. Entonces dice, no, pues no hice nada. No. Sucede que lo que usted está haciendo allí es aspirando, pero el material sí está siendo recolectado. Y ese material, a ver si me permite cogerlo bien. ¿Será que lo coge? Este. Ahorita lo volvemos pequeño. Ese material lo vamos a encontrar acá. Allí. Una pequeña gota de material que muchas veces casi queda en la aguja, nada más. Usted ve ligeramente rosado, ligeramente sanguinolento allí. A veces solamente ve color blanquecino allí. Eso, esto que les voy a colocar aquí en la punta de la flecha, eso es lo que vamos a analizar. ¿Sí? Entonces usted aspiró y en la aguja quedó eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en ese momento? Usted ya sabe que el material quedó aquí. Aunque la jeringa parece vacía, entonces, ¿qué hace? Suelta el émbolo y si lo suelta, no lo voy a empujar, porque donde empuje el émbolo devuelve las células o el material que está aquí. No lo suelta para que regrese hasta donde nomás regresa por acá. Sí, pero el material queda aquí. Y luego, lo que usted hace es coger esta punta, esa aguja, se la saca a la jeringa, ¿sí? Y ya estando afuera, la llena la jeringa de aire, se la vuelve a colocar y el aire que colocó, o sea, el aire que aspiró primero la aguja, que aspiró toda la jeringa, va a servir para empujar el material. Sí, lo explico nuevamente porque puede haber confusión. Hacemos esto. Usted, cuando ya sacó, ya está por fuera del cuerpo humano, la jeringa, ¿sí? Entonces, usted va a tener que llenarla de aire. Pero si usted toma aire con la aguja puesta, el material se va a ir adentro de la jeringa y no es lo que buscamos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le quita la aguja. Cuando está por fuera la aguja, llena la jeringa de aire. Cuando está bien llena de aire,
vuelve a colocar bien apretadita la aguja y ahora sí empuja fuertemente esto contra una placa histológica. Entonces ya lo coloca contra una placa, ¿sí? Coloca todo esto y le empieza a esparcir allí, ¿sí? Entonces, allí lógicamente va a quedar algunos fragmentos, algunos elementos de ese material que estamos mencionando, ¿sí? Ahí van a quedar algunos pedacitos de ese material extendido, ¿sí? Que en últimas, pues es lo que queremos, ¿sí? Queremos que ese material quede allí y poderlo estudiar. Es como el procedimiento, ¿no? Entonces el material queda aquí y lo podemos analizar. En algunos casos, cuando yo estaba estudiando patología, hacíamos el procedimiento y le decíamos a los pacientes lo siguiente, ¿sí? Le decíamos que al señor paciente, digo, mire, le tomamos el examen, ya nos tomamos el examen, hicimos el extendido, ya tenemos la placa en este estado, ya, aquí. Si la fijamos con alcohol o con citofijador, quedó lista. Ahora lo que necesitábamos con esa es lo siguiente. Necesitamos saber si aquí hay células para hacer el estudio. Entonces, ¿qué les decíamos a los pacientes? Les decíamos, vea, como todos los trámites dentro del hospital es saque fotocopias, autorice por allá, lleve este documento. O algunos de los pacientes, que por no decir la mayoría, han estado en ayunas, les decíamos, vea, váyase cualquiera de esas vueltas o vaya a desayunar, vaya a hacer o terminar de autorizar, ¿sí? Y vuelve en un rato. ¿Cuál es el objetivo? Mientras él va a dar toda esa vuelta, nosotros coloreamos la citología y miramos si hay o no hay células. ¿Por qué? El paciente viene por un examen en el cual necesitamos ver las células que están en la lesión. ¿Sí? Si el procedimiento falló y no se ven células, cuando el paciente venga, de pronto en una semana viene a ver el resultado, va a encontrar que la muestra no sirvió. Y probablemente le digan, nos toca otra vez tomarle la muestra. Para evitarse esa incomodidad para el paciente, le decimos, espérese un poquito, veamos si hay células para revisar. Cuando nos damos cuenta que sí hay células que se pueden analizar, entonces en ese momento le decimos, mire, señor paciente, su citología, si hay células, todavía nos falta revisarlo un poquito más, pero tranquilo o tranquila, vaya para su casa, que en una semana puede venir y sí le vamos a dar un resultado. No le vamos a decir que estuvo más fijada, que de pronto quedó con poca cantidad, que no quedó representativa. No. Está con todo lo que se necesita. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con eso, ¿sí? Para evitar que el paciente tenga que devolverse. De pronto, la única incomodidad es que nos va a tocar entrar otra vez a hacerle otro hueco, otra chuzada, ¿sí? Pero igual, si el paciente toca repetir el procedimiento, toca hacer otra chuzada. Entonces, estos eventos los he detallado así en la parte práctica, en la parte técnica, es para que tengamos en cuenta cuando lo realicen. Esto se puede hacer en tiroides, se puede hacer en glándula mamaria, en lesiones subcutáneas, ¿sí? Siempre en algunas que toque casi perforar y llegar hasta el sitio, ¿no? Entonces, esa es la característica que vamos a ver en estos casos. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna inquietud hasta el momento de este procedimiento? ¿Sí? Bueno. Sí, Doctor. Lo que pasa es que no, no me quedó tan claro, pero pues lo que entendí fue que quedaba la muestra que quedaba dentro de la aguja, entonces no sería parecido como al Trucut. No, porque la aguja es tan delgada. Recuerden que la aguja del Trucut
es casi del tamaño del grosor casi de la mina del lapicero. Entonces sale un cilindro de tejido. En cambio acá, como les dije, es una aguja bastante delgada, fina, ¿sí? Creo que es un poquito más gruesa que las que se utiliza para insulina. Entonces ahí difícilmente podríamos sacar tejido intacto, ¿sí? Ahí lo que se nos va a traer es grupos de células que al final quedan esparcidas dentro de la citología que nosotros después realizamos, que es esta, ¿sí? Extendemos aquí, queda todas las células esparcidas, no queda un fragmento de tejido. Ah, ¿Listo? ya, profe, entonces por eso no es una biopsia. Exactamente, por eso es que digo, no la podemos llamar biopsia porque no es tejido, es células, lo que nosotros vemos aquí. Ah, Ujú. vale, Doctor, doctor, ¿y muchas la gracias. profundidad de la aguja que debe introducir cuál es? Digamos, eso va de acuerdo a cómo uno sienta, por eso es que usted tiene que esté con su mano, como se dice, palpando. Si usted no le puede decir al compañero, a la compañera, al auxiliar, que sostenga mientras usted está chuzando. No, porque pues de pronto hasta la puede lesionar a la otra persona. Mejor usted mismo sabe por dónde va la aguja y qué tanto ha introducido la aguja. ¿Sí? Y así evitamos accidentes. Y puede ser que usted dice, listo, dice, yo ya tomé una muestra de este sitio, ya aspiré y tomé de aquí. Pero de pronto usted dice, no, pero yo quiero aspirar otro poquito y quiero hacerlo de más al fondo. Puede meter un poquito más la aguja. Recuerde, el único sitio donde duele y donde o sea, donde usted va a decirle al paciente y él le va a confirmar esta parte del dolor, es acá. Es solamente en el momento en que entra en contacto con la piel. ¿Sí? O sea, en este sitio, aquí, sí, coloquemos una flecha bien chiquita, sí, pero delgada, que es solamente el sitio que hizo contacto con la piel. Ese es el único que en últimas va a ser el que tiene que ver con la zona de dolor. O sea, por decir, si usted está aquí, dice aquí fue que entró, ahí era donde le dolía al paciente. ¿Sí? En ese sitio, ahí le dolía. ¿Sí? De resto por allá no le duele. Entonces a veces uno dice, yo quiero tomar más muestras, o puede penetrar más la aguja, o puede sacar un poquito y cambiar de dirección. O sea, podría llegar, usted dice, yo quiero ir en otras direcciones, claro, le puede cambiar esa dirección. Puede decir, no, ahora yo quiero ir, pero sin terminar o sea, sin sacar toda la aguja, sino toda desde el mismo punto. Usted dice, no, voy a pasar nuevamente por ese sitio, pero sin necesidad de sacarla, usted entra y hace otro procedimiento un poquito más abajo, más lateral, ¿sí? Así usted puede variar la ubicación si quiere tomar más muestras del proceso. La introduce más, la sube un poquito, diagonal, hasta que siente que ya ha tomado suficientes muestras de esa zona. Si con una sola muestra es suficiente, listo. Pero si dice quiero tomar más, no hay problema. Imagínense una situación. Si usted le hace el procedimiento a un paciente y en ese momento, ese procedimiento llega y usted aspira y se llena de líquido la jeringa. En ese momento usted confirma que, o ya puede deducir que lo que hay allí era un quiste. O bueno, pues era, ¿por qué? Porque usted ya lo vació al aspirar y ya lo fue vaciando. Entonces ya perdió características de quiste. Entonces dice, es una lesión quística.
En ese momento, la citología aspirativa se convirtió en exfoliativa. ¿Por qué? Porque usted tiene que coger todo ese líquido y hacer el procedimiento de centrifugación para que aísle a la célula y después poderle hacer la coloración apropiada como una forma de citología, pero ya no de tipo ACAF, sino de tipo exfoliativo, porque está tomando desde un líquido, está tomando las células que se encuentran dentro de un líquido, que era el material de ese quiste que estaba ahí acumulado. Sí, entonces es lo que nosotros podemos ver en estos casos aquí. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, Sí. ¿en qué tipos de órganos sólidos se pueden hacer? O sea, este procedimiento solo se hace en donde uno pueda palpar y pueda observar. Sí, generalmente uno pueda palpar, aunque a veces se pueden utilizar algunos ayudas o algunas imágenes. Te puede decir, con una ecografía me ayudo. En una ocasión yo tuve que hacer una aspiración de estas a un paciente que se le había detectado una lesión en riñón. Entonces, ubicamos ya al paciente, creo que fue con ecografía que se hizo el procedimiento. Sí, entonces ya estaba ubicado allí el paciente, ya estaba mirando por dónde era que iba a llegar. Entonces hicimos la punción, lógicamente la aguja era un poquito más larga y llegué hasta el riñón. Y en el riñón hice la aspirada. Aspiré células, ¿sí? Y luego hicimos el extendido de ese material. Lastimosamente, para el paciente era un PAP5. Que encontramos son células de cáncer de células renales. Sí, que desafortunadamente es un cáncer bastante agresivo. Sí, pero, pues, como les digo, era una forma de tener más o menos claridad frente a qué nos estábamos enfrentando. Que en este caso era una situación complicada, no un cáncer de células claras. Ya veremos en su momento en qué consiste cuando veamos patología de sistemas, pero es una lesión, pues el nombre ya que antes es cáncer y ya la palabrita ya nos empieza a decir hacia dónde va si no la tratamos. Sí, entonces cáncer lo pudimos, no fue diagnóstico, como ustedes ya saben. Yo solamente le dije, es un PAP5. Ya ellos tendrían que plantear y hacer una, en este caso de pronto una biopsia, como para estar más o confirmar más seguros. Y el otro pudieron haber dicho que iban a hacer lo siguiente, o podían hacer un procedimiento quirúrgico y hacer una biopsia por congelación y de pronto confirmarlo. Bueno, hay varias formas en las que ya sería el siguiente proceso después de la citología cuando no es diagnóstica. ¿Alguien más? Profe, Sí. el nombre del aparatico que usted nos mencionaba para succionar y agarrar y sostener la aguja a la vez. Realmente no le conozco. Sinceramente, yo sí lo he visto, pero no le conozco el nombre a este aparato, sinceramente. ¿Sí? Ahí sí me corchó porque no sé cómo se llama ese aparato. Tocaría investigarlo, alguna vez también me lo preguntaron, no lo pude conseguir, después terminé mi búsqueda, pero de pronto, ahora que he tenido que hacer unas averiguaciones con algunos de los que manejan estos instrumentales, voy a ver si puedo conseguir el nombre, porque sí es bueno a veces tener en cuenta cómo se llama para que si se requiere puedan acceder a él. No todo el mundo, no es tan fácil tener esta oportunidad, ¿no? Bueno, doctor, gracias. Bueno, entonces, ese es, Doctor, sí, dígame. ese tipo de citología se las puede ser guiadas, digamos, por medio de de ecografía, digamos.
Claro, como le comentaba, hicimos una con ecografía de sequío. A veces se puede guiar de otro tipo de ayudas, como podría ser con fluoroscopia, que es como parecido, o sea, es una forma como de rayos X, pero es muy agresiva con el paciente, no, no tanto con el paciente, pero con el paciente lo es, pero agresiva con la persona que está haciendo el procedimiento, porque se irradia. Entonces, la que menos produce, la de las imágenes que menos consecuencias y que nos puede ayudar, generalmente la ecografía. Sí, porque usted no puede decir, resonancia no, porque usted no se puede meter en el resonador allá para que le pueda ayudar. Sí. Entonces, no hay otra forma de poder acceder. Y el otro es lógicamente con la parte anatómica. Sí, Doctor, sí. doctor, todavía no entiendo muy bien cómo usar el aparato y sostener la lesión, o sea, cómo ese aparato ayuda a poder, pues, presionar el émbolo. Ujú. Venga, le voy a hacer una pequeña imagen aquí. Sí. Es que lo que sucede es esto. Primero, esta jeringa, sí, voy a ver si me robo la imagen de la jeringa, es que a veces como está sobrepuesta, a veces hay problemas que no quiere coger la imagen y coge el lado que no es. Ves que eso se mueve todo. Ya sé. Espérese. ¿Por qué salió así? Bueno, entonces, ve, vamos al aparato este. El aparato que está aquí, si usted se da cuenta, en este sitio, aquí donde voy a colocar la flecha, en este sitio, el aparato lo que está haciendo es sosteniendo la jeringa. Pero mire lo que está sosteniendo de la jeringa. Está sosteniendo una parte de la jeringa. ¿Sí? Que es como se podría decir, como el cilindro, la parte de afuera de la jeringa. Y el émbolo lo sostiene este aparato aquí, aquí al lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted hace el procedimiento, y cuando usted coloca la jeringa en este lado, usted con este lado sostiene el cilindro de la jeringa. Sí, mire, el aparato estoy sosteniendo este. Pero esta parte de aquí está sosteniendo el émbolo. Esta parte es móvil. Con una sola mano puede sostener la jeringa y puede ayudar a desplazar el émbolo. Pero mira si de pronto hay una imagen que nos pueda ayudar, porque esa imagen está como muy, ¿qué se podría decir? Como muy unida, no, sino como muy, pues sí, de pronto muy unida los dos elementos y no se ve exacto. Como les decía, no sé cómo se llama el aparato, pero de pronto con el nombre del procedimiento puede ser que encontremos una imagen que nos ayude un poquito a poder ver ese tipo de situación. ¿Sí? Miren, aquí nos muestra los dos eventos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Si usted va a tomar una muestra, voy a colocar, ¿sí? Usted dice, voy a tomar una muestra del sitio, aunque aquí lo que está haciendo es colocando la anestesia. ¿Sí? Mejor es la imagen que está aquí. ¿Sí? Si usted va a tomar esa muestra, como les voy a mostrar aquí, miren lo que pasa. Usted dice, voy a tomar esa muestra. Listo, aquí está. Entonces colocamos eso ahí.
Sí, entonces colocamos esto aquí, recordamos un poquito, recortamos la imagen para solamente ver lo que les quiero mostrar allí. Entonces, aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que con una mano usted está sosteniendo la lesión, ¿sí? Y con la otra mano debería estar aspirando. Pero el problema es que no puede aspirar, porque para poder aspirar bien tiene que coger la jeringa con las dos manos. Entonces, aquí veo una imagen de la que les decía, en la que sí se ve el uso de un aparato como este, ¿sí? Entonces, aquí nos muestra cómo se utiliza uno de estos aparatos. Y miren, llegamos aquí, bueno, peguémoslo. Y miren, más o menos algo como lo que está mostrando aquí, ¿sí? El aparato hace dos eventos. Voy a recortar un poco la imagen para mostrarles más lo del aparato. Aquí, ¿sí? Esto lo puedo agrandar. Entonces, miren. Este aparato lo que hace es sostener la parte de la jeringa, ¿sí? Con este lado de acá, mover el émbolo, ¿sí? Y ya en ese desplazamiento va a ir aspirando, ¿sí? Desplazamiento hacia acá y puede hacer el proceso de aspirar. Lástima que pues no tenemos la oportunidad de... Sí vamos a tener la oportunidad de hacer una práctica, pero lo que no tenemos la oportunidad es de tener ese aparato. Si en algún momento podemos acceder a ello o a algún procedimiento, no sé si en la misma encontremos algún procedimiento, porque es que esto les va a tocar a ustedes hacer o ver hacer. Sí, a veces en ese procedimiento suele ser un poco, digamos, necesita cierta experiencia para poderlo, sí, para poder entender cómo es que se hace, ¿no? Al principio, pues no va a ser tan sencillo, pero ya pasando el tiempo lo va a tener, lo van a poder hacer así, ¿sí? Vamos a ver, aquí creo que había alguna imagen de pronto, nos ayuda a mirar bien. Disculpen, nada más estoy tratando de ver si tiene alguna... No, no tenía lo que estaba mirando ahí, no tenía lo que... Entonces, no. Entonces, pero bueno, si en algún momento tenemos la oportunidad, les ayudo un poquito más, pues, como para medio entender un poco cómo se hace el proceso, ¿no? Sí, el aparato para desplazarla, el émbolo, mientras sostiene la jeringa y mientras usted con la otra mano está sosteniendo la lesión, ¿sí? De esta forma. La sostiene y el aparato se mueve del otro lado. Bueno, yo creo que por ese lado por lo menos despejamos algunas de las dudas. Ahora, ese último, la impronta. ¿Qué es la impronta? ¿Qué han escuchado que es la impronta? ¿Se han escuchado o no han escuchado lo que es la impronta? Profe, ¿Hacer pues la copia? es cuando se toma la muestra directamente con el portaobjetos. Bueno, sí.
Por ejemplo, cuando les decía en un vehículo, cuando dicen vamos a tomarle las improntas, le echan utilizan papel carbón, bueno, y sacan como una especie de sello de en este caso, del sitio donde se encuentra la serie del motor. Acá es algo parecido, ¿sí? Pero ya es con tejido, como decía el compañero. Usted puede colocar el pedazo de tejido, ¿sí? Más o menos hacer, como se diría, algo por decir. Esta es la lesión, digamos una lesión, aquí nada más una lesión, como la que hemos dibujado por acá, digamos. Este es un pedazo de tejido, lesión ¿sí? Y por acá decimos, usted tiene la placa. Entonces, ¿qué hace con la placa? Esta placa la coge y la une, la adhiere, la soba, si quiere decirlo así, contra la lesión, ¿sí? Pintémoslo diferente esto. Entonces llega y la adhiere. Cambiemos de dirección mejor. O puede ser la placa o puede ser al contrario. La lesión se soba con la placa, ¿sí? A veces la soba o a veces sin necesidad de hacer fricción, solamente pegándola puede desprender células. Y esas células son las que nosotros vemos que nos van a ayudar para hacer el estudio. Por eso esta muestra generalmente es una muestra que ha sido resecada. Por eso en las congelaciones las utilizamos para saber más o menos qué existe. Yo recuerdo un caso que tuvimos en Bogotá cuando yo estaba estudiando patología. Y sucede que a una compañera le hicieron un procedimiento de una extracción de un ganglio que está bastante grande. Pues no sabíamos qué le pasaba a ese ganglio, ya le habían hecho algunos estudios. Luego, ¿qué se hizo? Dijimos, no, se sacó el ganglio, incluso ese ganglio se lo partió a la mitad, si era un ganglio que tenía todo un proceso, entonces tenía todo un proceso interno, entonces se lo partió a la mitad y con esta zona, con un pedazo de ellos, se lo untó sobre la placa. Esto quedó untado de placa aquí. Todo esto aquí lo untamos. ¿Sí? Y cuando fuimos a mirar qué era, todo eso ahí quedó untado, entonces nos dimos cuenta que lo que tenía allí, al revisarlo, me di cuenta que tenía el bacilo de Koch. O sea, ¿qué tenía la paciente? Tuberculosis. Muy bien. Tenía tuberculosis. Y eso nos ayudó muchísimo, porque un ganglio crecido, y no era uno, sino eran varios, la otra opción, si no hubiera sido tuberculosis, era linfoma, o sea, cáncer. Entonces, fue una situación que nos ayudó mucho. Por eso se puede hacer un estudio preliminar, porque cogimos ese ganglio recién sacado de la paciente, hicimos ese procedimiento, y después se le hizo todo el proceso el estudio de rutina. Y al final, ya logramos ver que la paciente tenía tuberculosis y se le hizo todo el tratamiento y todos felices. Bueno, el que no estaba feliz era el vasito, porque por ahí lo mataron. El resto, el paciente ya quedó, se le curó la tuberculosis, ¿sí? O lo otro es hacerlo en congelación. Entonces se coge un pedacito, aquí lo soba, saca algo de material, y el otro se congela y el otro se lo analiza y entre los dos ayuda a conocer más de este proceso. Entonces, por eso es esa insistencia de que siempre tiene que saber en qué momento, para qué la va a usar, ¿sí? Si va a ser un raspado, si va a ser una punción, si va a ser una impronta. Todo tiene ciertas condiciones especiales donde las va a utilizar. ¿Listo? ¿Alguna inquietud frente a la impronta? Doctor, ¿se realizaría de la misma manera en médula ósea?
Lo que pasa es que en médula ósea, y es más, y por eso ustedes escuchan es más aspirado de médula ósea. Si hacemos el aspirado de médula ósea, sería el extendido como se hace en la CAF, ¿sí? Ya se toma la muestra allá y se hace ese procedimiento de esa forma, ¿no? Aunque les voy a recordar, o si no lo han visto, lo verán y es doloroso, porque llegar a un paciente, perforarle un hueso en mal estado, para decir, le vamos a hacer decaído, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, o sea, está mal el pobre. Y ahora sí, a chuzarle un hueso, la cadera generalmente. Entonces se hace un procedimiento, digamos, como esto, ¿no? Primero se toma la biopsia de médula ósea y luego se hace el aspirado de médula ósea. La jeringa se aspira. ¿Por qué les digo que es como impactante un poco esto? Es porque el momento del aspirado es donde más le duele al paciente, donde el paciente grita del dolor. Sí, se estimulan terminaciones nerviosas bastante delicadas y le duele al paciente. Eso sería ya entonces entraría dentro de la aspiración, ¿sí? Si en algún momento usted puede decir, no, llegamos al paciente y se le sacó el pedazo de hueso, ¿sí? Hay un fragmento de hueso que se retiró del paciente, se dice, al paciente se le sacó el hueso y ahí, entonces había de este hueso, de aquí, como el de los picapiedras, así, decimos, de este pedazo de hueso se le sacó un fragmento, ¿sí? Aquí está ese hueso. Entonces decimos, le sacamos un pedazo, ¿sí? Un fragmento de él. Entonces, ese pedacito que le sacamos, aquí, ese pedazo, podíamos ya tomarlo y hacer el proceso, que dice, ahí sí se podía sacar, dice, tomo el lado donde está la médula ósea y podía hacer ese fenómeno, ¿sí? Coger ese pedazo y juntarlo, adherirlo y que desprenda células en ese sitio. Entonces usted ya coge el pedacito de hueso, acuérdense que el hueso ya en ese momento, espérense que esa no la que buscar, sino en este caso, ese pedacito de hueso, ¿sí? Si yo digo, es un pedazo de hueso, que es un hueso compacto, y que la parte de arriba tiene hueso esponjoso, donde está la médula ósea. Esta zona de acá, ahí sí de pronto podemos ser como usted lo dice. Lo adherimos y esperamos de que salgan células para poder en ese momento pues definir si realmente hay alguna enfermedad dentro de esa médula ósea. ¿Sí? Entonces ahí esto sí lo puedo adherir y sacar células. Pero cuando tengo la muestra del material de la médula. Es Doctor, un si se le procedimiento. saca ese pedacito al hueso, entonces sería ya una biopsia incisional. Sí, diríamos sería incisional, porque pues si usted sabe que no está llevándose todo, sería más incisional, ¿sí? Generalmente no sacamos tan grandes, se sacaría más pequeño, ¿sí? Y se sabría qué es lo que tiene. Pero, como le digo, si se va a sacar un material de estos, de pronto se va a tomar en un hueso donde hay más médula ósea, por ejemplo, la cresta ilíaca. Ahí sí tienen bastante médula y se podría hacer con mayor facilidad el proceso. Bueno, entonces son algunas de las características que vemos en este tipo de procedimientos. ¿Sí? Entonces miren que al mirar la parte de biopsia y citología nos dimos cuenta que
tiene la característica de un estudio menor, o sea que es un estudio en el cual hay, o sea, el paciente no se le genera ni disfunción ni defectos estéticos. O por lo menos es poquito lo que se genera de eso. Veamos lo que es el estudio mayor. ¿Qué pasará con el estudio mayor? Al momento de sacar una muestra, ¿se afecta algún tipo de tejido o sistema? Sí, y lo afecta de forma considerable. ¿Sí? Por decirle, decimos, paciente, tengo que quitarle el estómago. Pues bastante. ¿Sí? Ya le afecta un órgano o una parte importante del órgano, generando ya algunas secuelas, generando discapacidad, alteraciones de todo el proceso. Entonces hay que tener en cuenta que eso es lo que sucede en estos casos, ¿no? Que nosotros vemos esa situación, ¿no? Eh, en ese grupo se encuentra esto, ¿sí? La resección. ¿Sí? ¿A qué le es una resección? ¿Cómo retirar? Bueno, sí, se va a retirar, pero se va a retirar, es todo, ¿no? Generalmente, o sea, es muy amplio y una resección, una extirpación, se puede decir. Entonces, por ejemplo, me dice, listo, ¿cuándo realizamos o para qué nos sirve una resección? ¿Para qué nos sirve tomar una muestra tan grande? ¿Y después de qué se la hace? Puede ser como tratamiento. Muy bien, ¿sí? Ya es un proceso de tratamiento. En casos de metástasis por algún cáncer. De pronto, en los casos de metástasis, uno dice, yo le quiero quitar una parte de un órgano, pues podríamos decir, si usted dice, tenemos un pulmón que tiene las metástasis, le quitamos el pedazo como para quitarle la zona donde todavía hay tumor. Aunque hay que tener en cuenta que un paciente con estado metastásico, lo más probable es que tenga múltiples lesiones y a veces quitarle una parte o quitarle un órgano no es tan sencillo. Por decir, el paciente tiene metástasis en pulmón, pues toca quitarle todo el pulmón. Y en ocasiones son los dos. Y si son los dos, pues no se puede porque si no se nos muere el paciente por esa situación. ¿Sí? Tuve un caso de que a un paciente le quitaron fue un pedazo de hígado. ¿Sí? Que era porque tenía el tumor dentro del hígado. Entonces, como el hígado tiene una capacidad de reproducción, entonces es interesante, pues, o se podía ver de esa manera, ¿no? O se podía plantearlo, quitar el pedazo, sabiendo que el hígado se puede volver a crecer fácilmente lo que le falta. ¿Sí? Entonces, miremos algunas condiciones que necesita esto, lo que es la resección. Entonces, la definición de extraer un órgano parte de él, y ahí sí insistimos, hay alteración funcional o estética, ¿no? Eso sí nos toca tenerlo bien claro, ¿no? Sí. Que tiene que
llegar a eso, a la alteración funcional y estética en estos casos, ¿no? En el caso de estética, podría ser cuando hacen esos trasplantes de piel que se quita parte de piel, por ejemplo, de la cola y le colocan en el brazo. Claro, porque tiene que ser de un sitio que sea visible, que sea ostensible, que el paciente pues sienta que, sí, por decir, como usted dice, de pronto en el brazo, le quiten de una zona, pues, sí, de la cola que no es como tan visible en comparación con el brazo, con el rostro, con el cuello, entonces pueden hacerle tomar parte de ese tejido para colocarlo allá, ¿no? Entonces, haría el proceso estético, sería ese proceso, en este caso de esa forma, ¿no? Ellos lo sacan y lo colocan allá, pero el sitio de donde se tomó probablemente quede con algunos también efectos estéticos, pero prefiere uno un sitio que no sea tan visible que un sitio que sea muy visible, y ese es el objetivo, ¿sí? Los cirujanos plásticos hacen como eso, pero habrá momentos en que no se puede hacer nada más y toca dejar ya la secuela estética en estos pacientes, ¿sí? Y la alteración funcional, pues si son órganos, como les decía, el estómago, pues tendríamos problemas allí, ¿no? Se realiza, miren esto, posterior a una biopsia incisional y a una citología diagnóstica. Se realiza posterior a una biopsia incisional. En ese momento, quiere decir, ¿por qué no se realiza? Mejor la pregunta es, ¿por qué no se realiza frente a una biopsia excisional? Porque se quiere o sea, comprobar que el tejido u órgano pues está dañado y por eso debe quitarse. ¿Quién más puede ayudar? Profe, porque la excisional ya es el tratamiento. Es que en la excisional ya se había sacado todo, ¿sí? Entonces, usted dice, ¿para qué le voy a sacar más? ¿Para qué le voy a sacar más elementos si ya saqué todo? ¿Sí? En cambio, en la incisión uno dice, se quedó, porque era tan grande la lesión que me tocó sacar solo un pedazo. Entonces, por eso digo, no, se saca solamente, se sacó un pedazo, se hizo la biopsia y ahora se dice, saquemos todo. El ejemplo puede ser lo mismo que les decía, el estómago. Entonces, el paciente tiene un tumor en el estómago, le tomamos una muestra y ahí nos dimos cuenta que era cáncer. Procedimiento siguiente, le hacemos una gastrectomía. Y pues esperamos que ahí lo hayamos hecho a tiempo para que el paciente logre sobrevivir a la lesión, que si es cáncer, pues lógicamente tenemos que tener unos buenos elementos y unas buenas opciones para poderle brindar al paciente, ¿no? Un ejemplo importante y frecuente que nosotros vemos, ¿sí? Si es una citología diagnóstica, por ejemplo, en tiroides, le dicen al paciente, señor paciente, le vamos a hacer, digamos, la punción que decíamos hace un rato, ¿sí? La aspiración con aguja fina. Le hacemos de tiroides y le descubrimos que tiene un carcinoma de tiroides, el carcinoma papilar, que es el más frecuente. Entonces, carcinoma papilar de tiroides. ¿Qué hacemos enseguida? ¿Qué nos toca hacer con este paciente? Biopsia incisional. Ya no, acuérdese que la citología es diagnóstica. Entonces, mire, si la citología es diagnóstica, ya no tengo que hacer biopsia. En tiroides, si es diagnóstica, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Resección de tiroides. Ya no necesito hacer biopsia. Cuando la citología no es diagnóstica, como en cuello uterino, allí sí me toca esperar el resultado de biopsia. ¿Sí? Esos dos ejemplos son en el cuello uterino
después de una citología diagnóstica, una resección. Quitemos la tiroides o quitemos una parte de la tiroides. Miren que con esto ya tenemos un diagnóstico, pero lo más importante, el tratamiento. Quitamos todo el problema. ¿Y cómo estoy seguro que quité todo el problema? ¿Qué debe de tener esa muestra? Bordes negativos. Muy bien. Bordes negativos, un buen margen, unos bordes negativos. Y con eso usted ya puede, en este caso, seguir estar más tranquila de que el paciente ya ha sido curado, por decirlo así, si ya le quitamos todo el proceso, ¿no? O por lo menos gran parte de la curación ya está en eso, en quitarle todo. Esto, vea, márgenes y bordes, debe orientarse la muestra. ¿Por qué lo digo de esta forma que debe orientarse? Porque a veces, ¿qué nos ha sucedido? Insisto, una situación que a nosotros nos pasa es lo siguiente. Dicemos ahora sí lo que nos brinda aquí de esta, ¿sí? Si yo le digo a un paciente, tiene una lesión, ¿sí? Imaginémonos, pongámosle una tinta del color de la tiroides. Imaginemos que es la tiroides, ¿sí? Y la tiroides, uno dice, no, la tiroides es como una mariposa. Sí, pero esta tiroides estaba enferma. Sí, entonces engrosemos un poquito más Esta tiroides estaba enferma. O sea, esta tiroides será así. Una tiroides grandota, deforme, una tiroides irregular. Si uno dice, listo, esta es la tiroides que nos mandaron desde quirófano. Nos mandaron una tiroides vuelta una pelota de esto. Me dicen tiroides. Recuerden, nunca se saca un órgano porque esté normal. O casi nunca. Se lo saca porque está enfermo. Y si me dicen, vea, eso es tiroides. Claro, usted sabe que es tiroides, pero a mí, ¿cómo me la lleva? Yo no sé que eso es tiroides. Yo le creo que eso es tiroides. Pero por lo menos deme una orientación, dígame dónde es dónde estaba o dónde, según lo que usted vio en el paciente, sería el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, la parte superior, la parte inferior, el istmo, el piramidal. ¿Dónde están? Entonces, allí es donde uno tiene que recurrir a eso, a que nos den toda esa información. Entonces usted dice, tengo que orientarla. En ese momento dice, le voy a colocar una orientación. Puede decir, vea, aquí, estas dos ceritas es el lóbulo superior derecho. Casi con eso ya me la orientó totalmente. ¿Sí? Entonces yo ya sé, esto de aquí es anterior, ¿sí? Dice, eso es anterior. Entonces digo, esto es anterior. Lógicamente, esto es superior, el de acá atrás va a ser el posterior, si este es derecho, este es izquierdo. Entonces ya puedo orientar mucho de esto, ¿sí? Con solamente una cera que me coloco aquí. Si me quiere colocar otra en otro sitio, como para orientarme más, qué bueno, pero si no, pero que sea para orientarme, porque qué tal que en el otro lado me coloca acá abajo el lóbulo superior o lóbulo superior y no sé después cuál es el superior. No, pues que sea congruente con lo que está diciendo. Y ahí uno puede orientarse y como les digo, ahí sí todos felices porque vamos a llegar a un diagnóstico y probablemente a un buen manejo del paciente. Entonces, tener en cuenta esto, sí, porque los tejidos siempre, a pesar de ser como tan obvios, no son tan fáciles en unas enfermedades. Y siempre, ahora estuve en la tarde, no, en la mañana y parte de la tarde, en una capacitación que nos dio el Instituto de Cancerología sobre cáncer de piel, y ellos hablaban. El oncólogo que estaba allí nos decía
Lo importante que es que manden esa información, pero muy clara a patología. ¿Sí? Nosotros en patología les apoyamos todo. Dije, a veces ni los créditos nos dan, pero ese no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es llegar a un diagnóstico. Entonces, eso nos da esa característica, ¿sí? De que si usted marca bien, si usted deja orientado, vamos a poderle decir si retiro todos y si en algún sitio hay todavía enfermedad, usted ya sabe por dónde puede completar de hacer el trabajo. Entonces, como una de las recomendaciones que tenemos frente a eso, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que nos lleva a todo eso? A corroborar si el diagnóstico que el paciente tenía, ¿sí? Decían, paciente tenía un tumor en el estómago, dijeron que era cáncer. Vamos a mirar ahora si todo el estómago. Ah, sí, sí era cáncer. Ahora sabemos qué tipo de cáncer es y vamos a mirar qué tan avanzado está. Porque en la biopsia, ¿se acuerdan que la biopsia me decían, si ustedes recuerdan que yo les colocaba una imagen, ¿sí? Les dibujaba la vez pasada, ¿sí? Bueno, no, la vez pasada no, sino en una de las clases pasadas les dije, este es el tumor. Y yo les había dicho, puede tener un estadio, o sea, un grado 1, puede tener por acá un grado, bueno, los diferentes grados, puede tener un grado 3, por acá tener un grado, sí, un grado 4, por aquí un grado 1, entonces un grado 1. Entonces, en ese momento, cuando ya tenemos todo el tumor afuera, yo como patólogo lo reviso y le digo, mire, el tumor que tiene el paciente es un grado 4. Miro, ¿cuál es el más grande? Es el grado 4. Entonces, el paciente tiene un tumor grado 4, el cual, recuerden que estoy hablando de estómago, el cual va de la mucosa, se mete hasta la muscular, incluso llega hasta el peritoneo. Y ahí ya le digo, no, es un estadio avanzado. Y bueno, y una cantidad de elementos adicionales que cuando veamos tumores se los puedo completar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos aporta una resección. Ya completar esto y se dice qué tratamiento adicional le van a hacer al paciente. Ya con esto diciendo, de pronto le vamos a hacer quimio, le vamos a hacer radio, bueno, de acuerdo con la enfermedad. Entonces, es lo que nos aporta, en este caso, lo que es la resección, que al final la congelación nos podría ayudar cuando queremos resacar totalmente una lesión y ayudarnos para no resecar lo que no sea necesario. Ya les voy a mostrar en un dibujito que hice por ahí, que pues tiene el toque personal. O sea, no es que esté tan bonito, pero creo que nos ayuda. Mírenlo este. ¿Sí? Miren, yo podría haber dicho a este paciente, si no está tan claro el dibujo, les ayudo. ¿En qué sentido? Digamos que este es un estómago. Lo rojo es un estómago. Esto negro, o sea, esto que tiene este bordecito negro, es el tumor. Listo. El tumor es este. En tiempos anteriores, ¿qué pudieron haber hecho? Pudieron haber dicho, no, cortemos aquí y cortemos en este sitio. O sea, se venían del duodeno y cortaban por aquí. Así, en este momento, ¿en qué quedábamos? Decían, no, pues el paciente quedó sin tumor. Quedó sin tumor porque el tumor estaba aquí. Entonces, quitamos el estómago, pero también, como lo quitamos aquí, quedó también por este lado sin tumor. Pero miren que también estoy afectando otros sitios. Estoy afectando la vía biliar, la pancreática. ¿Sí? Dicen, no, pues, ¿por qué estamos tan acá? Ahí es donde les digo, pueden decir al paciente, este es el borde final del tumor. Hagamos una congelación en este borde. Se dice, ah, listo, le hicimos congelación. Si le dicen que está positivo, bajemos un poquito más acá. ¿Sí? De pronto dice, listo, hagámosle un poquito más allá. ¿Sí? Y ya le hace el cortecito por aquí. Entonces le hacemos un corte por aquí. Y él le dice,
ya es negativo. O sea, ya quitó todo y miren lo que logramos salvar. La vía pancreato biliar. Entonces, por eso es que se puede ayudar de la congelación. Congelación sería un elemento y lo han utilizado ya con frecuencia para saber si necesitan operar más y no tener que llamar al paciente otra vez, señor paciente, tiene que venir para que le hagamos el procedimiento. No, por eso la congelación nos puede ayudar a evitar eso. ¿Sí? Completar que una resección quede totalmente, pues, con bordes totalmente negativos. ¿Alguna duda al respecto? Yo no entendí muy bien esta parte de la congelación. Perdón, no le escuché muy bien, parece que estaba muy cerca del micrófono, no sé. Que no la entendí muy bien, esta parte de cómo ayuda la congelación. Ah, listo. Sí, venga, se la vuelvo a retomar. Le digo, de pronto, aquí hay un estómago, aquí hay el tumor, sí, venga, me coloco la imagen del foco. Aquí está el tumor, sí, y aquí está el estómago. El objetivo de que usted ya tiene un diagnóstico es que usted dice, le voy a quitar el tumor al paciente. Entonces puede hacer un procedimiento como este. Usted puede decir, yo corto por aquí y puede decir, yo corto por aquí. Y en ese caso, lógicamente, sí quita el tumor. Claro, ¿verdad? Bordes, márgenes bien amplios y lo más probable todo esto negativo. Y aquí también, vean, bien distante del tumor, también negativo. Hasta allí uno dice, listo, no hay ningún problema. Todo, se quitó todo el tumor. Pero desafortunadamente, si usted analiza, dice, no, pero aquí también dañé la vía biliar. ¿Sí? Y si usted revisa, si uno revisa en la patología, uno revisa en la muestra, dice, pues no, el tumor no llegaba hasta acá. Hubiera sido que corte primero acá, aquí cerquita, y se hubiera evitado el daño a toda la vía pancreatobiliar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Dice, quitamos esto, estamos seguros aquí, lo que menos vamos a quitar es esto, hasta allí, y de pronto en este borde donde pueden haber, se puede reducir, entonces dijo, no, yo le corto este pedacito, hasta aquí, ¿sí? Corto todo y todo esto, ¿sí? Toda esta zona, todo esto lo manda a patología, todo esto. Me lo manda a patología y yo le digo patología, sí. Eso es, si me lo manda como congelación, yo le digo sí. Aquí hago una muestra de este y le digo sí. Ese es un carcinoma, un adenocarcinoma intestinal de estómago. Pero en ese punto también está la siguiente situación, ¿sí? Es él, como me lo mandó en congelación, me dice, confírmeme si este borde quedó sin cáncer. Y de pronto yo le reviso y le digo, sí, este borde tiene todavía cáncer. Entonces, él dice, voy a hacer un procedimiento, voy a sacar más tejido de allí. Y viene y corta aquí. Pero pintémoslo de azul, que es lo que está haciendo el corte, ¿no? Coge y corta allí y dice, listo. Entonces cortamos aquí. Y corta allí. Cuando corta aquí, ya se da cuenta, reviso, yo también otra vez en congelación, reviso este pedacito, este borde, y le digo, ya no tiene tumor. Ya cortó todo el tumor, sacó todo el estómago, y este margen quedó negativo también para tumor. El margen de acá arriba negativo, este margen negativo, entonces usted quitó todo el tumor al paciente. Y lo más importante fuera, después de haberle quitado el tumor, es que mire, este paciente le está funcionando la vía hepato, pancreato, biliar. ¿Sí? Entonces, nos ha servido
para que en la actualidad, a través de la congelación y cuando se quieran hacer procedimientos de resección, se puedan hacer un poquito más conservadores y la congelación nos diga hasta dónde opero, ¿sí? Para no ser muy agresivos y de pronto operar mucho, quitar muchos elementos y de pronto dejar mayor disfunción que la que hubiese dejado si nada más hubiera recortado la zona afectada, ¿sí? Entonces, esa es como la base en la cual les digo que el uso de la congelación en estos casos puede ayudarnos también a resecar todas estas zonas. O sea, poder resecar mejor con cierta medida propia de esto, ¿no? No sé si quedó claro, tenga alguna otra duda, alguien tenga otra duda, no sé. Ah, sí, profe, ya lo entendí. O sea, eso se basa en que pues la congelación dura, o sea, el diagnóstico sea más rápido, ¿no? Sí, la congelación nos apoya ahí como para saber si hemos quitado todo. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Miren que este procedimiento, ¿sí? Pues dije, el dibujo, pues no es que sea lo máximo, pero pues la idea es que podamos mirar ese tipo de situación, ¿no? Bueno, veamos ahora sí otra situación. Y yo creo que en este punto, hemos visto cuando se manda una biopsia un pedacito, ¿cierto? Y dice que no es mucho. Empezamos de la citología, que es lo menos que se puede mandar. Después una biopsia incisional, una biopsia excisional. Y luego viene lo siguiente, a la resección, que es más grande. ¿Sí? Pero nos falta la muestra más grande. ¿Cuál será? ¿Cuál es la muestra más grande? ¿Amputación? No puede ser una amputación. Podría ser, aunque estaría también dentro de la resección la amputación. La muestra más grande es Bueno, todo el cuerpo. Aunque en el fondo, pues ya no es muestra, ¿no? Porque ya es todo el, ya no nos sirve, pues, o sea, que el paciente no se va a beneficiar el propio paciente de esto, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de lo que es la necropsia o autopsia. El término, primero que todo. No sé, a veces yo digo que ese término debería ser como una mezcla entre los dos. ¿Por qué? Porque cuando uno dice necro, estoy hablando de muerte, ¿sí? Opsia de mirar un muerto, mirar muerte, ¿sí? Eso podría ser cuando estamos viendo los noticieros, que muestran muchos muertos. Cuando veo un velorio, estoy viendo el muerto. Estoy en una necropsia, estoy viendo muertos. Podríamos tomarlo de esa manera si quiero ser un poco muy literal. Ahora el otro término, autopsia. Auto, uno mismo. Opsia, mirar. Mirarse uno mismo. Coloque un espejo. Tómese una selfie. ¿Qué está haciendo? Ahí también puede decir, estoy haciendo una autopsia. Estoy mirándome yo mismo. Autopsia. Entonces, en ese sentido, como que los dos términos no deberían de separarse, deberían de ser unidos. Debería de llamarse necroautopsia. Yo considero que se queda más completo. Necro porque está muerto. Auto porque es el ser humano. Y entonces opsia porque estamos mirando al ser humano muerto. Sería como una necroautopsia. Pero bueno, solamente es como una apreciación personal. Lo que sí les digo es que en términos prácticos, en nuestro curso solamente la vamos a tratar con cualquiera de los dos, con el que ustedes estén más familiarizados, el que les parezca más bonito, con ese la vamos a tratar. ¿Sí? Necropsia o autopsia. Ahora sí, ¿qué es una autopsia? ¿Para qué sirve? ¿Quién me ayuda? Porque ese tema no es que sea muy extraño.
para identificar la razón por la que la persona murió o la asesinaron. ¿Listo? Me parece muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más quiere colaborar? ¿Puede aportar algo más a la definición que nos da la compañera? Miren que es llamativo algo cuando uno habla de autopsia o necropsia. Y muchas veces uno entra hasta en cierta discusión, hasta en cierto conflicto, pero no es la idea, ¿no? No es la idea de entrar en conflicto. Por ejemplo, cuando dice que debemos de hacer la autopsia del paciente que falleció. Sí, bueno, siempre será hasta el paciente que falleció, pero dicen, no, es que ya se murió, ya saben de qué se murió, ¿para qué le van a hacer la autopsia? Porque lo van a martirizar más. Bueno, primero que todo, martirizar, si ya está muerto, ya no. No, no. Si no va a sentir nada de eso, listo. Eso es por ese lado, pero no dice, no, no queremos que destroce el cuerpo. ¿Alguna vez han escuchado cuando una persona fallece y dicen que en la funeraria van a preparar el cuerpo? Yo creo que lo han escuchado. ¿Alguien sabe qué consiste ese preparar el cuerpo? Pues no es cuando como sacan los órganos y creo que los llenan como de algodón, ¿no? Por ahí es la cosa, ¿sí? Cuando le dicen, le vamos a preparar el cuerpo, lo que hacen es eso, para que no se descomponga y logre estar en mejor estado. De pronto dicen, es que tiene un familiar que vive muy lejos y hasta que llegue son varios, entonces tiene que llegar y entonces vamos a tratar de esperar un poco. Entonces, para que los órganos no se descompongan tanto, se los retiran y los llenan en este caso, de algún material, puede ser algo, puede ser un relleno, pues variable, ¿no? De tal forma que, pues, trate de ocupar el espacio donde están los órganos. Y los órganos se eliminan. Entonces te dicen, listo, preparen al muertico. Cuando uno dice, vamos a hacerle la autopsia, la gente dice, no, eso me lo acaban, me le van a robar los órganos, me lo van a destruir, me lo van a hacer una nada. Digo, bueno, mire, si le vamos a hacer una preparación, mucha gente ni se opone, dice, prepárenlo antes. ¿Sí? Y en esa preparación le sacan todos los órganos. Nosotros, por lo menos, quienes hacemos una autopsia, los sacamos, los analizamos y brindamos una información médica de qué fue lo que pasó. Allá en la funeraria, esos órganos no van a ir para ser estudiados. Eso ahí se perdió. Entonces, es que yo quiero que empecemos a analizar un poco que se le ha dado una visión muy dramática, no sé, una visión uh, terrorífica casi a lo que es la autopsia. Y debemos de saber que es muy útil dentro del progreso y el conocimiento de la ciencia médica, ¿sí? E incluso ahora en esto del COVID, eh, la Organización Mundial de la Salud, sí, dentro de algunos de los lineamientos que daba, prohibía las autopsias de los pacientes con COVID. Algunos no acataron esa restricción e hicieron autopsias. Y les sirvió porque les ayudó, ¿sí? Les ayudó mucho para conocer y en ese caso para saber algo más. Y ahí uno mira, claro, para eso sí nos sirve, ¿sí? Así nos sirve para para pues poder volver a redireccionar y saber cómo es la enfermedad, qué tratamiento. A veces la primera impresión, cómo afectaba a los asiáticos la enfermedad, de pronto no era igual cómo afectaba a los latinos. Si ustedes se dieron cuenta, cuando empezó el COVID, afectaba a todo el hemisferio norte. La parte de la parte central, la zona ecuatorial, hemisferio sur,
no mucho. Entonces, a veces uno dice como que algunas características serán diferentes y entonces sería interesante saber por qué. Miren que es como empezar a mirar la importancia de conocer eso, ¿sí? A veces dicen, vea, es que no quiero que le hagan una autopsia porque le van a hacer, el cuerpo lo van a hacer una nada, ¿sí? Le van a hacer el cuerpo una nada y está programado que mañana le van a hacer lo van a cremar. ¿Cómo va, cómo va a quedar después de cremado? Bueno, listo, respetamos todo eso, pero de pronto es como para empezar a buscar hacer como un análisis lo que nos puede servir a nosotros. Y yo creo que la persona que murió, aunque esto sería como para contárselo a la comunidad, la persona que murió, creo que ella quisiera dejar una especie de regalo a los demás. ¿En qué sentido? Que a través de su cuerpo se sepa por qué murió y ello ayude para que los demás de pronto no mueran de la misma causa o puedan ser tratados mejor. Si lo vemos así, la necropsia sería una forma de hacer ese regalo que hace el muerto a los que lo antecedieron o al entorno que está con ellos. Porque una necropsia no lo va a salvar, no lo va a revivir. ¿Sí? Yo decía, es que si las necropsias revivieran personas, créame que a nosotros los que hacemos autopsias nos estuvieran a cada rato haciendo un poco de autopsias para revivir gente, pero no, eso no revive. Y uno dice, ¿y para qué estudia entonces eso que ya está muerto? No me acuerdo si les dije en una de las clases anteriores. Sí, pero aquí vale la pena repetirlo si no lo comenté. Miren, todos los estudios, ya sea de patología, desde la citología, la biopsia, la resección, todos los que hemos hablado, se están haciendo sobre elementos muertos. Uno dice la citología, sí, pero la citología, las células que uno está estudiando no están vivas, no se están reproduciendo, no se están moviendo, son células que están muertas. Pero esas células muertas nos ayudan para conocer cómo están, qué las lleva allá y poder evitar que el resto de las células les pase lo mismo. O sea, estamos haciendo un estudio sobre un material muerto, pero que nos sirve para evitar que ese evento se continúe con el resto de las células, el resto del tejido. ¿Sí? Así también cuando uno dice, ¿y para qué me sirve estudiar al pobre muerto? Pues sí nos va a servir, porque aunque yo no lo voy a resucitar, los aportes que él nos va a brindar van a ser importantes para evitar que se mueran las otras personas de esa misma situación, ¿sí? Dicen, ay, no, es que este señor se murió por una enfermedad genética. Esto nos dice, el gen que tiene dañado es tal gen. Veamos si la familia lo tiene y cómo poder evitar que los demás lo desarrollen o controlarlo. Miren que les voy a contar unas historias de autopsias que me parece que son muy importantes recordarlas por esto, ¿sí? Y no son historias inventadas, sino historias reales. En una ocasión un compañero patólogo dice que en un municipio llegó a la consulta, a urgencias, una niña que estaba pálida, ojerosa, cansada, sin ilusiones, con fiebre, súper decaída, ¿sí? Flaca. Entonces la miraron así y dijeron, no, pues tiene las características de una leucemia, ¿sí?
decaída, flaca, pálida. No, no, esto es una leucemia. La niña, porque estoy hablando que era una niña con unos 16 años, murió. Cuando ella murió, ya en el certificado ya le iban a poner muerte por leucemia. El médico que la atendió estaba listo para firmar eso. El colega patólogo dijo, a mí no me convence que eso sea una leucemia. Pidió la autorización a los familiares para que le hagan hacer la autopsia. Miren que en el fondo, hacer la autopsia, tenemos como médicos, se puede decir, la potestad de decir, yo le voy a hacer la autopsia y legalmente tenemos ese respaldo para hacerla. Pero lo ideal es tener el visto bueno de la familia, no entrar en conflicto. Perder a un ser querido es doloroso y es mejor comentarles y decirles y hablarles y hacerlo en una forma más de mutuo acuerdo, ¿sí? Entonces le hicieron la autopsia al cadáver de esta niña. Cuando se le hizo, se empezaron a revisar pues, los sitios de donde se decía, no, pues si es leucemia tiene que tener esto, esto. Nada de eso tenía. Cuando se hizo la revisión en intestino, se encontró que el intestino estaba repleto de parásitos hematófagos. No sé si eran uncinarias u otro tipo de parásitos, pero sí. Entonces, la paciente no tenía leucemia. La paciente era que tenía una parasitosis, que no la dejaba nutrirse, una parasitosis que la tenía con poca sangre, por eso se estaba pálida, por eso el malestar, ¿sí? O sea, la paciente tenía parásitos y murió de una parasitosis y no de una leucemia. En ese momento, créanme que fue un gran aporte y el médico que la atendió aprendió también algo. Pues eso es lo que uno espera. Dice, ya no todo lo que venga flaco, ojeroso, cansado, pálido va a ser leucemia. Tengo que tener mis ojos y tengo que ver otras opciones. Si no se hubiera hecho la autopsia, esa niña tenía unos hermanos. ¿Qué tal si al mes llegaba el otro hermano, pálido, ojeroso, cansado, sin ilusiones, con el malestar similar a la hermana? ¿Qué iba a pensar el médico si no le hubieran hecho la autopsia? Que también era leucemia. Claro, él iba a pensar otra vez, no, otra leucemia y es familia, es mejor dicho, de una vez le iba adelantando el certificado de función. Y como los parásitos se pueden transmitir en familia. Pero miren que con la autopsia se pueden llegar a avances como esos. Miren la otra historia. Cuando yo estaba estudiando patología en Bogotá, sucede que había llegó a patología un señor que me dijo, lo que pasa es que vea, el papá de él ya llegó o lo llevaron lo traían al hospital y murió en el camino, ¿sí? Y entonces me dice, vea, me dice, doctor, fírmeme la autopsia, fírmeme el certificado para no hacer la autopsia de mi papá. Le dije, ¿pero de qué murió? No, él murió de cáncer de estómago. ¿Cómo así de cáncer de estómago? ¿Y cómo estaba? Pues me dio una historia clínica que no era para cáncer de estómago. Lo único que me dijo, y aunque así no es que sea directamente el cáncer, me dijo, no, lo que pasa es que mi papá estaba con algo de dolor de estómago, fue al baño, ¿sí? Entonces estaba en el baño y después sentimos que perdió el conocimiento, lo traíamos para acá y se murió. Dije, no, eso no es una forma como mata el cáncer de estómago, esa no es. Le dije, yo no le puedo firmar porque yo no sé de qué se murió. Tengo que hacer la autopsia.
Al final, después de todo de explicarle, dijo, bueno, hágale la autopsia. Le hice la autopsia. Lógicamente, uno de los órganos que iba a revisar era el estómago, con más énfasis. Fui a ver el estómago, yo creo que estaba mejor que el de todos nosotros, ese estómago de ese señor. Por ningún lado el cáncer. Dije, entonces, ¿cómo así? Este otro dice que tiene cáncer y no, esto no es cáncer. Seguí haciendo mi apertura de cavidades a este paciente, bueno, ese cadáver, y sucede que hacia la parte de retroperitoneo encontré una hemorragia, pero gigantesca. Había sido que se le rompió un aneurisma de aorta abdominal. ¿Sí? Situación que no tenía salvación. O sea, aunque hubiera llegado, no se lo podía salvar. La aneurisma se rompió, claro, el paciente sintió el dolor, el paciente fue al baño, hizo presión abdominal, esa presión rompió el aneurisma y la hemorragia lo llevó a shock y el shock lo mató. Y así llegamos al final de la vida de ese paciente. Entonces mire que siempre estos conceptos, la autopsia, ha sido un aporte importante dentro de lo que nosotros queremos avanzar dentro de la medicina. Entonces, ya vamos a dejar allí y solamente recordar que creo que la siguiente es, bueno, sabemos que es esto de cadáver, conocer por qué llegó a la muerte, los beneficios y decirles beneficios, que esto yo creo que ya lo comenté, por eso es que lo estoy pasando. A la familia saber por qué se murió o a las personas cercanas, ¿sí? Para mejorar el aporte a nivel científico, que los médicos podamos ser cada vez mejores. Y en salud pública, porque si un paciente muere por una enfermedad que es de riesgo, pues poder identificarla y poder salvar la vida de más pacientes. En este momento implica más la importancia de beneficiar más gente que un solo paciente o un solo grupo familiar. ¿Sí? Entonces, ya en la próxima clase hablaremos los tipos de autopsia que existe. La de tipo clínica. Doctor, qué pena. Médico legal. Sí, interrumpir. Doctor, tranquila. quería preguntarle, el aneurisma de la aorta abdominal, o sea, uno de los síntomas es como palpitaciones cerca al ombligo, podría ser un... Sí. Y sí, aunque hay que recordar que cuando la persona es delgada, ¿sí? Esas palpitaciones pueden ser fáciles en una aorta normal. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadosos. Si de pronto yo tengo un paciente que se le sienten las palpitaciones, usted dice, yo como que sospecho que podría ser, ¿sí? Una de las cosas que podría ayudarle para ir saliendo de esa duda es ausculte en la parte del abdomen donde siente esas palpitaciones. Si hay un aneurisma, esa zona va a soplar, porque el aneurisma provoca turbulencia y esa turbulencia se escucha y entonces oirá el, ¿sí? Un soplo allí. Si de pronto no escucha el soplo y si tiene esa duda, otro examen que ya es un poquito ya más imagenológico, la ecografía nos puede ayudar en estos pacientes. ¿Sí? Se bueno, ve doctor, más muchas gracias. sí, se ve pacientes de más edad, sí, porque con la edad, cuando hablemos de aterosclerosis, vamos a ver que eso lleva a ese tipo de situación y la aterosclerosis siempre se da más o menos después de los 40, es donde más empiezan a haber efectos de ello. Doctor, disculpe, ¿estos aneurismas se pueden ubicar en todas las arterias o en la abdominal o en qué Sí, parte? en la abdominal es más frecuente, pero se pueden publicar en múltiples arterias. Incluso hay otros aneurismas que se pueden ubicar en aneurismas en el polígono de Willis, que son bastante difíciles de diagnosticar y bastante, digamos, letales o generan mucha morbilidad. Si no lo matan al paciente, lo dejan con secuelas bastante complicadas. ¿Sí? Depende, pues, la presión que maneje los pacientes y las características de cada uno donde se estén formando, especialmente las placas ateroscleróticas, que es una de las causas que puede llevar a formación de aneurismas. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase veremos lo que es la autopsia médico-legal y la autopsia clínica.
¿sí? Que es la forma como en Colombia se las ha dividido. A nivel mundial de Doctor, pronto se dice solo una, ¿sí? usted nos dijo pues que apenas acabemos cada tema, había un examen. Entonces, apenas acabemos temática, al siguiente, por ejemplo, a la siguiente clase habrá un examen y usted nos avisaría. Claro, yo les voy a avisar cómo vamos a trabajar eso. ¿Listo? Sí, Sí. todavía de eso tenemos más cositas que hablar y todavía no, pero ya les comento cómo haremos. Ujú. Sí, yo les comento y ya estaremos pendientes. ¿Alguna otra inquietud? Aquí encontré una pregunta que mandaba Diego Andrés. Dice los lineamientos con respecto a COVID. Pues uno dice sí, irían con un poco en contra, ¿no? Pero a veces en contra y en el progreso de la medicina, pues hasta cierto punto sí, cuando es que ahí se contraponen dos cosas. Uno, porque dice, listo, no queremos abrir esos muertos porque son altamente contagiosos, entonces no queremos que más gente se contagie. Eso tiene su lógica y eso dice, estamos tratando de proteger a mucha gente. Pero también el otro nos diría, pues, pero también nos está tapando los ojos frente a lo que está pasando. Por eso es que hay veces que hay gente que va en contra de esto y se generan como esas discrepancias, pero pues de todos modos, pues sí se puede, depende en qué lado queremos y qué lado queramos profundizar, si queremos que, uno dice, si tenemos una bioseguridad muy buena, créame que creo que vamos a tener una buena respuesta y la probabilidad de contagio va a ser mínima. Yo recuerdo que una vez hice una autopsia hace un tiempo cuando estaba la otra epidemia, ¿sí? La del H1N1. Hice dos autopsias de esa oportunidad y los dos, no, dos autopsias, no hice como cuatro, pero dos de ellos sí fueron positivos para H1N1. Pero lógicamente estaba haciéndola con un equipo de bioseguridad como el que se maneja en el CDA, ¿sí? Que parece astronauta. Sí, le da seguridad, pero más incómodo, realmente, si no se puede ni respirar dentro de estos equipos. Bueno, entonces en la próxima clase ya seguimos. ¿Listo? Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, Bueno, doctor. Hasta luego. luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor.